El salón dorado del Palacio de Buckingham resplandecía bajo la luz tenue de los candelabros de cristal cuando los miembros principales de la familia real se reunieron esa tarde de octubre. La atmósfera era densa, cargada de tensiones no dichas que habían estado fermentando durante meses. William, el príncipe de Gales, ajustó su corbata azul marino mientras observaba cómo su madrastra Camilla, la reina consorte, se acomodaba en el sofá de terciopelo burdeos con una expresión que él conocía muy bien, la misma que precedía a sus comentarios más hirientes. Catherine, la princesa de Gales, mantenía una postura elegante pero vigilante cerca de la ventana que daba a los jardines del palacio. Sus ojos verdes escaneaban la habitación, intuyendo que esta reunión familiar no sería como las anteriores. Había algo diferente en el aire, una electricidad que hacía que los cabellos de su nuca se erizaran ligeramente. El rey Carlos III había convocado esta reunión privada para discutir los preparativos del próximo evento benéfico de la corona, pero todos los presentes sabían que había asuntos más profundos que resolver. Las recientes tensiones sobre la educación y exposición pública de George, Charlotte y Louis habían creado una grieta invisible pero palpable en la familia. Camilla cruzó las piernas y tomó su taza de té de porcelana fina, sus ojos grises fijándose en William con una intensidad calculada. Durante semanas había estado guardando sus verdaderas opiniones sobre cómo William y Catherine estaban criando a los niños, considerando que eran demasiado protectores y que no estaban preparando adecuadamente a los pequeños para sus futuros roles reales. Creo que debemos hablar sobre George y su preparación, comenzó Camilla, su voz cortante rompiendo el silencio inicial. El niño tiene 10 años y apenas conoce los protocolos básicos. En mis tiempos, los herederos ya sabían comportarse en público a esa edad. William sintió que su mandíbula se tensaba, pero mantuvo la compostura. Catherine se acercó ligeramente, una señal sutil de que estaba lista para defender a sus hijos. El rey Carlos, sentado en su silla favorita de cuero marrón, suspiró audiblemente, presintiendo que la conversación tomaría un rumbo peligroso. Los niños están recibiendo una educación equilibrada, respondió William con voz controlada pero firme. Catherine y yo creemos en darles una infancia lo más normal posible dentro de las circunstancias. Camilla dejó escapar una risa seca que resonó en la habitación como cristal rompiéndose. ¿Normal? William, querido, estos niños no son normales. Son la futura sangre real de esta nación. No pueden darse el lujo de ser normales. Punto. La tensión en la habitación se espesó como niebla londinense. Catherine apretó discretamente los puños, sintiendo como la crítica hacia sus decisiones como madre la golpeaba como dardos afilados. William notó el cambio en su esposa y su propia temperatura interior comenzó a elevarse peligrosamente. Además, continuó Camilla, aparentemente ajena al creciente malestar de sus interlocutores, Charlotte debería estar aprendiendo protocolos de presentación en sociedad. Y Louis, bueno, ese niño necesita más disciplina. Lo he visto comportarse como cualquier niño común en eventos públicos. El comentario sobre Louis, su hijo menor, fue la gota que comenzó a desbordar el vaso de la paciencia de William. Sus ojos azules se endurecieron notablemente, y Catherine pudo ver cómo los músculos de su cuello se tensaban bajo la camisa blanca impecablemente planchada. Carlos intentó mediar. Camilla, querida, creo que William y Catherine están haciendo un trabajo admirable equilibrando las responsabilidades reales con el bienestar de los niños. Pero Camilla no había terminado. Se inclinó hacia adelante, su mirada afilada como un cuchillo. Carlos, con el debido respeto, pero estos niños representan el futuro de la monarquía. No podemos permitir que crezcan sin la preparación adecuada porque sus padres quieren jugar a la familia perfecta y moderna. El silencio que siguió fue ensordecedor. William sentía como cada palabra de Camilla se clavaba en su pecho como alfileres. Catherine había palidecido ligeramente, pero su postura permanecía digna y desafiante. El rey Carlos se removió incómodamente en su asiento, consciente de que había subestimado la profundidad de los resentimientos familiares. En ese momento de tensión suspendida, todos los presentes sabían que se había cruzado una línea invisible. Las palabras de Camilla no eran simplemente sugerencias o preocupaciones legítimas. Eran ataques directos a la capacidad de William y Catherine como padres y como miembros responsables de la familia real. William respiró profundamente, tratando de mantener la diplomacia que había aprendido desde la infancia, pero sintiendo como una tormenta se gestaba en su interior. El amor y la protección hacia sus hijos era su punto más vulnerable, y Camilla acababa de apuntar directamente a ese corazón.
La atmósfera en el salón se había vuelto tan espesa que parecía dificultar la respiración. Camilla, aparentemente energizada por la reacción que había provocado, decidió profundizar en sus críticas con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Se levantó del sofá y comenzó a caminar lentamente por la habitación, sus tacones haciendo eco contra el piso de mármol pulido. «¿Sabes, William?», dijo Camilla mientras se detenía frente al retrato del bisabuelo de William, el rey Jorge V. «Cuando yo era joven, los niños reales aprendían desde temprana edad que su comodidad personal era secundaria a sus deberes. George debería estar estudiando historia constitucional, no jugando fútbol con niños comunes en su escuela». Catherine sintió como su sangre comenzaba a hervir. Durante años había tolerado los comentarios pasivo-agresivos de Camilla, las miradas condescendientes y las sugerencias no solicitadas. Pero atacar directamente las decisiones educativas que ella y William habían tomado cuidadosamente para sus hijos era cruzar una línea roja. «Los niños necesitan experiencias normales», intervino Catherine, su voz manteniendo la elegancia pero con un filo perceptible. «George, Charlotte y Lois tendrán toda una vida de deberes reales. Ahora mismo, son simplemente niños que merecen crecer con alegría y libertad dentro de lo posible». Camilla se volvió hacia Catherine con una expresión que mezcla sorpresa y desdén. «¿Alegría y libertad? Querida Catherine, eso es un lujo que la realeza no puede permitirse. Estos niños heredarán una institución milenaria. No pueden ser criados como niños burgueses». La palabra burgueses resonó en la habitación como una bofetada. William sintió como su autocontrol comenzaba a resquebrajarse. Sus manos, que habían estado descansando calmadamente sobre sus rodillas, se cerraron en puños. El rey Carlos notó el cambio inmediatamente y trató de intervenir. «Camilla, creo que deberíamos». «No, papá», interrumpió William, su voz más baja pero cargada de una intensidad peligrosa. «Déjala hablar. Quiero escuchar exactamente qué piensa de nuestros hijos». Camilla interpretó mal la calma aparente de William como una invitación a continuar. Se acercó más, su confianza creciendo. «Muy bien. Charlotte es una niña encantadora, pero es demasiado espontánea. La he visto reír demasiado fuerte en eventos públicos, correr cuando debería caminar con dignidad. Y Lois», suspiró teatralmente, «ese niño necesita una educación más estricta. Los he visto a todos comportarse como cualquier familia suburbana en lugar de como miembros de la casa real». Catherine dio un paso adelante, sus ojos verdes brillando con una ira contenida que raramente mostraba en público. «¿Suburbana? ¿Está sugiriendo que ser una familia amorosa y unida es algo negativo?» «Estoy sugiriendo», respondió Camilla, elevando ligeramente la voz, «que estos niños necesitan más disciplina y menos comodidades emocionales. La monarquía no sobrevive con abrazos y juegos en el jardín». El comentario sobre comodidades emocionales fue como echar gasolina al fuego. William se puso de pie tan rápidamente que su silla se movió varios centímetros hacia atrás. Su altura imponente de repente dominó la habitación, y por primera vez en años, su fachada de diplomático perfecto comenzó a desmoronarse visiblemente. «Comodidades emocionales», repitió William, su voz ahora claramente tensa. «¿Estás hablando del amor que les damos a nuestros hijos? ¿Del hecho de que queremos que crezcan sabiendo que son queridos incondicionalmente?» Camilla, quizás dándose cuenta por primera vez de que había ido demasiado lejos, intentó suavizar su tono. «William, querido, solo estoy preocupada por el futuro de la monarquía. Estos niños necesitan». «Estos niños», la interrumpió William, ahora caminando hacia ella, «necesitan padres que los protejan de personas que los ven como peones en lugar de como seres humanos. Necesitan crecer sabiendo que su valor no depende únicamente de su título». La habitación estaba cargada de electricidad. Catherine observaba a su esposo con una mezcla de orgullo y preocupación. Nunca lo había visto tan cerca de perder completamente la compostura en un contexto familiar. El rey Carlos se había puesto pálido, consciente de que estaba presenciando una fractura que podría tener consecuencias duraderas. Camilla, sin embargo, parecía determinada a tener la última palabra. «William, eres muy joven aún para entender completamente lo que significa ser rey. Cuando tengas mi edad y mi experiencia». «Tu experiencia», dijo William, cada palabra saliendo como hielo, «no incluye criar a futuros herederos al trono. Tu experiencia no incluye el peso de saber que cada decisión que tomes afectará no solo a tus hijos, sino al futuro de una nación». El golpe fue directo y devastador.
Camilla retrocedió como si hubiera sido abofeteada físicamente. La habitación quedó sumida en un silencio tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj antiguo en la esquina. Carlos cerró los ojos momentáneamente, sabiendo que su familia acababa de cruzar un punto de no retorno. El silencio que siguió al comentario devastador de William duró apenas unos segundos, pero se sintió como una eternidad. Camilla, con las mejillas enrojecidas por la humillación y la ira, recuperó rápidamente su compostura, pero ahora había algo feroz y calculado en sus ojos. La mujer que había navegado las aguas traicioneras de la vida real durante décadas no iba a permitir que la pusieran en su lugar sin luchar. ¿Sabes qué, William?, comenzó Camilla, su voz ahora fría como el acero. Tienes razón. No crié a un futuro rey, pero he observado muy de cerca lo que significa fallar en esa tarea. Se detuvo dramáticamente, dejando que sus palabras se asentaran como veneno en el aire. Tu madre era muy parecida a ti en muchos aspectos. Creía que podía modernizar la monarquía, que podía criar a sus hijos de manera diferente, que podía desafiar las tradiciones. La mención de Diana fue como detonar una bomba nuclear en la habitación. Caterina ahogó un gesto de shock, llevándose instintivamente una mano al pecho. Carlos se incorporó bruscamente en su silla, con una expresión de horror absoluto. Pero fue William quien recibió el golpe más devastador. Su rostro se transformó completamente. La máscara de autocontrol real que había mantenido durante toda su vida adulta se desplomó instantáneamente. Sus ojos azules se endurecieron hasta convertirse en hielo ártico, y su mandíbula se tensó de una manera que Catherine nunca había visto antes. Todo su cuerpo irradiaba una ira tan pura y controlada que era aterradora. ¿Cómo te atreves?, susurró William, su voz tan baja que todos tuvieron que esforzarse para escucharlo. ¿Cómo te atreves a mencionar a mi madre en este contexto? Camilla, aparentemente decidida a causar el máximo daño posible, continuó. Diana era encantadora, por supuesto, pero su enfoque emocional de la crianza creó complicaciones. Tú y Harry crecieron pensando que podían tener vidas normales, que podían elegir sus propios caminos. Mira cómo terminó eso. William comenzó a caminar hacia Camilla con pasos medidos y deliberados. Cada movimiento irradiaba una amenaza controlada que hizo que Catherine sintiera un escalofrío de miedo, no por él, sino por lo que estaba a punto de suceder. El rey Carlos se levantó de su silla, claramente intentando intervenir. William, por favor, comenzó Carlos. Pero William levantó una mano sin apartar los ojos de Camilla. No, ella quería tener esta conversación. Vamos a tenerla. Se detuvo a menos de 1 metro de su madrastra, su altura y presencia física ahora completamente intimidantes. Mi madre murió porque perseguía una vida auténtica en un mundo que la castigaba por cada intento de ser humana. Murió porque personas como tú la juzgaron, la criticaron y la hicieron sentir que amar a sus hijos de manera incondicional era una debilidad. Camilla retrocedió un paso, pero mantuvo su expresión desafiante. Tu madre murió porque tomó decisiones imprudentes. Y tú estás repitiendo sus errores con tus propios hijos. La comparación directa fue la gota que colmó el vaso. William exploró completamente. Suficiente, rugió, su voz llenando cada centímetro de la habitación ornamentada. Los candelabros parecieron temblar con la fuerza de su grito. No voy a permitir que uses la memoria de mi madre para justificar tus ataques venenosos hacia mis hijos. Se acercó aún más a Camilla, ahora claramente invadiendo su espacio personal. Esos niños son mi sangre, son mi corazón, y antes de permitir que alguien los lastime o los critique por ser amados, prefiero renunciar a todo este maldito circo real. Catherine observaba la escena con una mezcla de orgullo feroz y terror absoluto. Nunca había visto a su esposo tan desencontrolado, tan puramente emocional. El hombre que había sido entrenado desde la cuna para mantener la compostura real estaba rugiendo como un león protegiendo a sus cachorros. Escúchame muy bien, continuó William, su dedo índice ahora apuntando directamente al rostro de Camilla. Si vuelves a criticar cómo criamos a nuestros hijos, si vuelves a sugerir que no están siendo preparados adecuadamente, si vuelves a insinuar que el amor que les damos es una debilidad, yo personalmente me aseguraré de que tu papel en esta familia sea reevaluado completamente. El rey Carlos finalmente logró intervenir, colocándose entre William y Camilla. Basta. Los dos. Esta discusión ha ido demasiado lejos. Pero William no había terminado. Por encima del hombro de su padre, continuó dirigiéndose a Camilla. Y si alguna vez, vuelves a usar el nombre de mi madre para atacarme a mí o a mi familia,
Descubrirás exactamente qué tan parecido a ella puedo ser cuando se trata de proteger a las personas que amo. Camilla, por primera vez en toda la confrontación, pareció genuinamente asustada. La ira real en los ojos de William era algo que había subestimado completamente. Catherine se acercó a su esposo, colocando una mano suave pero firme en su brazo, tratando de calmarlo antes de que la situación escalara aún más. La habitación quedó sumida en un silencio tenso y expectante, todos los presentes procesando la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Las líneas habían sido cruzadas, los guantes habían sido quitados, y la familia real británica nunca volvería a ser la misma. En los minutos que siguieron a la explosión emocional de William, la habitación dorada del palacio se sintió como un campo de batalla después de la guerra. El aire mismo parecía espeso con las palabras que habían sido pronunciadas y no podían ser retiradas. Catherine mantenía su mano firmemente plantada en el brazo de William, sintiendo como los músculos de su esposo gradualmente se relajaban bajo su toque calmante, aunque su respiración seguía siendo entrecortada. Camilla había retrocedido hasta el sofá donde había comenzado todo, pero ahora su postura era completamente diferente. La confianza arrogante había desaparecido, reemplazada por una rigidez defensiva. Sus manos temblaban ligeramente mientras alisaba su falda, un gesto nervioso que traicionaba el shock que había recibido. Nunca había visto a William tan descontrolado, tan primitivamente protector. El rey Carlos se había posicionado cerca de la ventana, mirando hacia los jardines como si buscara respuestas en la naturaleza perfectamente ordenada del exterior. Sus hombros caídos revelaban el peso de presenciar cómo su familia se desgarraba ante sus ojos. Como monarca, había enfrentado crisis políticas y diplomáticas, pero nada lo había preparado para mediar en una confrontación tan personal y devastadora entre su esposa y su hijo heredero. William finalmente habló, su voz ahora controlada pero cargada de una determinación inquebrantable. «Esta conversación ha terminado», declaró, mirando directamente a Camilla. «No habrá más discusiones sobre cómo Catherine y yo criamos a nuestros hijos. No habrá más comentarios sobre su educación, su comportamiento o su preparación para roles futuros». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se volvió una vez más. «Y quiero dejar absolutamente claro que si cualquiera de estas actitudes se dirige alguna vez directamente hacia George, Charlotte o Lois, las consecuencias serán inmediatas e irreversibles». Catherine siguió a su esposo hacia la salida, pero antes de cruzar el umbral, se volvió hacia Camilla con una elegancia glacial que habría hecho sentir orgullosa a cualquier reina anterior. «Su Majestad», dijo, dirigiéndose formalmente a Camilla por primera vez en años, «espero que entienda que el bienestar de mis hijos siempre será mi prioridad absoluta. Siempre». El uso del tratamiento formal en lugar del cálido Camilla que había usado durante años fue como un puñal silencioso, marcando el fin definitivo de cualquier pretensión de relación familiar cálida. Después de que William y Catherine se marcharon, la habitación quedó sumida en un silencio pesado. Carlos finalmente se volvió desde la ventana, su rostro mostrando una fatiga profunda que iba más allá del cansancio físico. «Camilla», comenzó suavemente, «¿te das cuenta de lo que acaba de ocurrir?» Camilla se irguió, intentando recuperar algo de su compostura anterior. «Me defendí cuando William se volvió irresponsablemente emocional. Alguien necesita preocuparse por el futuro de la monarquía». Carlos negó con la cabeza lentamente. «No, querida. Acabas de crear una fractura que puede durar generaciones. William no es simplemente mi hijo, es el futuro rey. Y esos niños que tanto criticaste no son simplemente sus hijos, son el futuro de la institución que ambos juramos proteger». Las implicaciones comenzaron a asentarse lentamente. En los días siguientes, la tensión se manifestó en formas sutiles, pero unmistakable. William y Catherine comenzaron a declinar invitaciones familiares, citando compromisos previos o la necesidad de pasar tiempo privado con los niños. Las cenas familiares se volvieron eventos esporádicos y formales, despojados de la calidez que anteriormente había caracterizado las reuniones íntimas. Los niños, con la intuición natural de la infancia, percibieron el cambio en la dinámica familiar sin entender completamente las razones. George comenzó a hacer preguntas sobre por qué ya no visitaban tanto a abuelo Carlos, y Charlotte notó que mamá y papá hablaban en susurros más frecuentemente. Dentro del palacio, el personal comenzó a notar las tensiones. Las reuniones que anteriormente incluían a toda la familia inmediata ahora se dividían cuidadosamente para evitar confrontaciones.
Los asistentes personales desarrollaron un sistema complejo para asegurar que William y Camilla raramente estuvieran en el mismo espacio al mismo tiempo. Para Catherine, la confrontación había sido tanto liberadora como devastadora. Por años había observado las críticas pasivo-agresivas de Camilla hacia su estilo de maternidad, siempre eligiendo la diplomacia sobre la confrontación directa. Ver a William defender tan ferozmente a sus hijos había fortalecido su resolución de proteger la infancia normal que habían trabajado tan duro para crear. William, por su parte, experimentó una extraña sensación de alivio mezclada con pesar. Había roto finalmente el silencio diplomático que había mantenido durante años sobre las interferencias de Camilla, pero el costo había sido alto. La familia que había intentado unificar después de los traumas de su propia infancia ahora estaba más dividida que nunca. En las semanas que siguieron, las apariciones públicas de la familia real continuaron sin problemas aparentes. Las sonrisas profesionales se mantuvieron, los protocolos se siguieron impecablemente, y el público nunca supo de la tormenta que había estallado en privado. Pero dentro de los muros de palacio, todos sabían que algo fundamental había cambiado para siempre. La reunión que había comenzado como una discusión sobre eventos benéficos había terminado redefiniendo completamente las relaciones familiares dentro de la monarquía británica, dejando cicatrices que tardarían años en sanar, si es que alguna vez lo hacían.